Los servidores públicos deben realizar solo aquello que las normas expresamente les confieren, y en todo momento someten su actuación a las facultades que las disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión. Hola, Raúl. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara de sorpresa? Ay, licenciado, si yo le contara. Toma asiento, por favor. Fíjese que acá entre nos me acaba de llegar un mensaje de una compañera donde dice que acaban de suspender 3 meses al licenciado Gutiérrez. Y no entiendo por qué, ¿eh? Es totalmente injustificada la sanción. Él es un servidor público honesto. Yo estuve presente justo en el momento en que varias empresas le ofrecieron regalitos a cambio de convertirse en proveedores y él no aceptó, ¿eh? Pues sí, Raúl, es lamentable, pero yo creo que algo podemos aprender de esta situación. ¿No crees? ¿Aprender? Sí, ¿qué podemos aprender, licenciado? A ver, dígame de lo que le pasó al licenciado Gutiérrez. Pues podemos aprender que no es suficiente con ser honestos e íntegros. También debemos apegarnos a la legalidad. Es decir, nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de conocer y acatar las regulaciones que se hacen sobre nuestras funciones. El licenciado Gutiérrez omitió varios requisitos de la normatividad en materia de adquisiciones. Y sí, desafortunadamente, se hizo acreedor a una sanción administrativa. Qué triste. No, pues no lo sabía, licenciado. Muchas gracias. Ahora comprendo por qué insiste usted tanto en que nos pongamos a leer y estudiar el manual de procedimientos y normatividad. Es estrictamente necesario apegarnos a la legalidad. Y como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ponte a leer tu normatividad. Así es. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de Incongruencia. El día de hoy está con nosotros el maestro Eduardo Gursa Curiel. Muchísimas gracias. Él es titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas y encargado de despacho de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, maestro. Muchas gracias por la invitación, Mercedes, muy amable. Los servidores públicos continuamente nos estamos preguntando justamente de las contrataciones públicas y que nos puedas participar un poquito hablando de tu experiencia y dentro de tu función, ¿cuáles son o qué se entiende por contrataciones públicas? Bueno, las contrataciones públicas son específicamente lo que se refiere a las adquisiciones y a la obra pública. Y desde luego a las adquisiciones y los servicios, como también la obra pública y los servicios relacionados con las mismas. A eso se refiere lo que es el renglón de las contrataciones públicas y que está normado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Digamos, ahí podríamos ver claramente qué son las contrataciones públicas. Partiendo de la base del artículo 134, establece que todas las contrataciones públicas, o sea, todas las adquisiciones y la obra pública, tiene que ser licitado para que asegures las mejores condiciones para el Estado. Y considerando que las mejores condiciones no necesariamente tienen que ser precio, tienen que ser en cuanto a tiempo, en cuanto a calidad y desde luego en cuanto a precio. Ahora bien, el propio artículo 134 te dice que cuando la licitación pública no te lleva a las mejores condiciones para el Estado, las leyes reglamentarias, y en este caso hablando de contrataciones públicas, la ley de adquisiciones y servicios relacionados con las mismas y la ley de obras públicas, te van a normar cuando no puedes no hacer licitaciones públicas para asegurar las mejores condiciones para el Estado. Pues entonces los servidores públicos que estamos pues ahora sí que en estos tipos de procedimientos, pues tenemos que tener muy claro dentro de nuestros principios el principio de legalidad. Es correcto. Legalidad, honestidad y bueno, todos los principios y valores que tenemos que tener dentro del código de ética nosotros como servidores públicos. Y bueno, también es importante la participación ciudadana, ¿no? Dentro de estos procedimientos. Sí, desde luego, las propias estas leyes reglamentarias que te decía, la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la ley de obras públicas, te establecen que para la participación ciudadana habrá testigos sociales.
Entonces, y te norma cuál es la participación del testigo social. Y el testigo social es un representante de la ciudadanía. Es una persona con la especialidad, con el conocimiento en la materia, que va a atestiguar que los procedimientos de adjudicación de las contrataciones públicas esté dentro de la norma. Entonces, ahí tienes una participación ciudadana muy, muy importante, muy interesante para efectos de saber exactamente cómo estás haciendo las adjudicaciones. También en los programas sociales, en donde existen obras o en donde existen bienes que se están adquiriendo para beneficio de la ciudadanía, pues está la parte de la Contraloría Social, ¿no? En donde la propia ciudadanía, los propios beneficiarios de los servicios o de las obras, pues vigilan que los recursos sean ejercidos correctamente. Y en ese sentido, pues tienes la participación también ciudadana en las contrataciones públicas. Muy bien. Y por ejemplo, hay algunas herramientas tecnológicas que la Secretaría de la Función Pública, con las que cuenta la Secretaría de la Función Pública y que también nos apoyan a los estados, ¿no? Con estas herramientas tecnológicas precisamente para dar seguimiento a estas contrataciones. Sí, desde luego, partiendo de la base de que la Secretaría de la Función Pública es el órgano interno de control del Ejecutivo Federal, así como las contralorías de los estados, dependiendo de su nombre, etcétera, ya sean secretarías de función pública o secretaría de honestidad o contraloría gubernamental, etcétera, corresponden a ser los órganos internos de control, como también las contralorías municipales son los órganos internos de control. Nuestra labor es preventiva. Nuestra labor debe de ser prever de que no se hagan compras públicas o contrataciones públicas, digamos, de manera ineficiente, pero también que las contrataciones públicas sean honestas. En ese sentido, esa labor preventiva nos ha llevado a implementar una serie de herramientas para efectos de darle día a día el seguimiento de lo que está pasando con las contrataciones públicas. Y tenemos establecidos dos bitácoras, una que tiene que ver con la obra pública, que es la bitácora de seguimiento de obra pública, la BESOP, la bitácora electrónica de seguimiento de obra pública, y la bitácora de seguimiento de adquisiciones, que también por sus siglas le decimos la BESA. En este sentido, estas dos herramientas en la cual los gobiernos de los estados, los órdenes el orden de gobierno estatal o inclusive el municipal, en el ejercicio de recursos públicos federales tienen la obligación de utilizar estas herramientas. ¿Y a dónde nos llevan? Pues es fundamentalmente darle un seguimiento día a día de las contrataciones públicas, llámese obra pública o llámese adquisiciones, en donde se deja huella de todo lo que está sucediendo, en una contratación pública, de manera de que podamos nosotros saber qué pasa día a día. Y si detectamos que en alguna contratación pública está habiendo alguna irregularidad, se está trazando la obra o no están entregando los bienes en los tiempos correspondientes, podamos nosotros actuar de inmediato, previendo de que aquí hay una problemática en esta contratación, aquí hay un problema en esta obra pública, o hay un problema en estos bienes que no se están entregando a tiempo. Y entonces esta herramienta pues nos sirve para llevar día a día o estar vigilando las contrataciones públicas, digamos, cada uno de los días. Ahora, pues podrías decir cómo le hacemos para vigilar todas las obras públicas y todas las adquisiciones. Si estaríamos hablando de miles de contratos, menos obviamente en obra pública, pero mucho más en el caso de las adquisiciones. Bueno, pues tenemos ojos en todos lados. En el caso federal tenemos órganos internos de control en 209 instituciones,
del gobierno federal, más los ojos que están en la propia Secretaría de la Función Pública. Lo mismo, los ojos que tienen los estados, sí. O sea, las contralorías estatales. O sea, en este sentido, las contralorías estatales o los órganos de control estatal, igual que los órganos internos de control federal, pues pueden estar dándole un monitoreo día a día a sus contrataciones públicas. En el caso de la obra pública, es obligatorio que cualquier obra pública sea llevada a través de la bitácora electrónica de seguimiento. En ese sentido, todas las obras públicas que se hacen con recurso federal están registradas en la bitácora. En el caso de las adquisiciones, como son mucho más contratos, en este momento traemos aquellas compras que son superiores a los 15 millones, o sea, de 15 millones y más. Okay. Pero eso nos da el control del 80% del recurso que se ejerce en las compras públicas. O sea, aunque no registramos, digamos, el 100% de las adquisiciones, sí estamos registrando el 80% del recurso. En un futuro, igual que en el caso de Compranet, estaremos registrando todas las compras públicas que rebasen las 300 sumas, o sea, arriba de los 30,000 pesos serán precisamente todas las compras públicas, pero podemos asegurar que el 80% le estamos dando seguimiento, estamos previendo que las cosas se vayan haciendo de manera correcta. Esos son los dos sistemas que ligados con el Compranet nos ayudan pues a ir previendo que las cosas se vayan haciendo de manera correcta. Y bueno, ¿qué otro tipo de herramientas o más bien los órganos internos de control de los estados, a través de los órganos internos de control ya de las dependencias y entidades, es que vigilamos, ¿no? Todas estas contrataciones a través de evaluaciones financieras también, ¿no? Además de vigilar, pues, estas herramientas tecnológicas, pues estamos identificando algún brinco, algún pico. Es una labor muy, muy importante porque a veces las necesidades, como fue cuando fue la pandemia, nos hicieron comprar algunos estados, pues algunos puntos, ¿no? Esos son precisamente lo que viene en el marco integrado de control interno, ¿no? Hay que gestionar también riesgos a esos cambios significativos que no los teníamos planeados, pero que también tenemos que identificarlos y trazarlos, porque esa trazabilidad del recurso es la que al final, a través de los sistemas, nos damos cuenta, ¿no? Si es justificable, si no. Creo que es un proceso muy complicado que pareciera ser sencillo, pero que intervienen muchas variables, ¿no? En ello. Sí, bueno, mira, yo como mencionaba al inicio de esta entrevista, tanto los órganos estatales de control como la propia Secretaría de la Función Pública somos órganos internos de control. Entonces, nuestra labor está, desde luego, en que vigilemos y estemos evaluando que los sistemas de control interno sean consistentes y estén fortalecidos, de manera de que no tengamos desviaciones a través del ejercicio del gasto y de la función pública. Nuestra labor como áreas fiscalizadoras es que tenemos como órganos internos de control la posibilidad de entrar en el momento que se esté ejerciendo el recurso y no posterior a que se haya ejercido el recurso, como es el caso del control externo, como es el caso de la Auditoría Superior de la Federación o de la Auditoría Superior local, en el caso de Veracruz del ISAP, ¿no? Del Orfis, perdón. Ajá. El ISAP creo que es Sonora, del Orfis en el caso de Veracruz. Sí. Entonces, tenemos como órganos internos de control, tenemos esa posibilidad de entrar en el momento, en el tiempo real, cuando se están ejerciendo los recursos y poder vigilar y poder corregir aquellas desviaciones que se puedan dar en el ejercicio del gasto. Ahora que comentas precisamente las compras que se hicieron en pandemia, bueno, pues esa es una emergencia, es una emergencia y
parto de la base de que las propias leyes te establecen cuándo puedes hacer una excepción a la licitación pública, y una emergencia sanitaria te lleva precisamente a una excepción de licitación pública. Y con mayor razón, pues tenemos que estar atentos y acompañando a las áreas compradoras para que esas adquisiciones que se hicieron de manera a través de una adjudicación directa, pues puedan ser conforme a las normas y en las mejores condiciones para el Estado. Y volviendo a que las mejores condiciones no siempre es el mejor precio. Claro. Es la oportunidad, es la calidad, etcétera. Creo que la misión real y creo que todos los que trabajamos en la función pública sabemos que la misión real de una Contraloría es precisamente la prevención, lo que tú decías, estar coadyuvando con ellos y estarles diciendo en tiempo real qué es lo que no está, qué es lo que está afuera y que tendría que entrar dentro del proceso, dentro de sus límites, de los mismos procedimientos, y que hagan las modificaciones correspondientes antes de que incumplan o se cometa una irregularidad, ¿no? Claro. Bueno, como bien lo mencionas, o sea, la Secretaría de la Función Pública y desde luego los órganos internos de control, su labor es preventiva principalmente. Sin embargo, si en el camino, si en las labores que hacemos nos encontramos con faltas o con alguna irregularidad, pues tenemos que proceder. Tenemos que proceder a hacer las investigaciones correspondientes, iniciar los procedimientos de responsabilidad correspondientes y dependiendo de la falta, pues actuar, ya sea en faltas graves, como la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas los mandata, mandárselo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que sean ellos los que sancionen, o en las faltas no graves, pues en donde los propios órganos de control interno, llámese Secretaría de la Función Pública o órgano estatal de control, etcétera, actúen para efectos de de aplicar las sanciones correspondientes. Pero bueno, nuestra labor principal es de prevención, de ayuda, como lo ha mencionado el señor secretario de la Función Pública, de que lo público funcione, ¿no? Y que funcione bien y que funcione pues con probidad. Sí, pues bueno, inmensa labor que tenemos, ¿no? Siendo de alguna forma coadyuvando a que se cumplan estos objetivos institucionales, pero también previendo y gestionando los riesgos, principalmente de alguna corrupción, ¿no? Y llevarlos pues hasta donde les determine la normatividad aplicable. Así es, así es. Y pues bueno, no sé si me quieras hacer algún último comentario, ¿no? Alguna sugerencia a nosotros los órganos internos de control o a lo que tú... Bueno, yo simplemente quisiera comentar contigo y con el público que nos ve que el tema de las contrataciones públicas es un tema muy relevante porque gran parte de la corrupción, se dice que el 80% en el ejercicio del gasto de la corrupción, pues puede estar precisamente en las contrataciones públicas. Entonces, hemos, por indicaciones del señor secretario de la Función Pública, hemos implementado todas las acciones y toda la prevención para efectos de que no haya corrupción en las contrataciones públicas. Y creo que los números de las áreas fiscalizadoras, tanto internas como externas, nos han dado la razón de que vamos por el camino correcto, previendo de que no haya esos malos manejos en las contrataciones públicas. Así estaremos actuando, así seguiremos pues trabajando, ¿no? Entonces, pues agradecerte esta invitación, poder compartir contigo, con todo tu público, con tu programa, pues el conocimiento y lo que estamos haciendo, poderles explicar, agradecerte esta oportunidad de poder explicar qué es lo que estamos haciendo. No, pues muchísimas gracias a ti, maestro Eduardo Gursa Curiel, y gracias a nuestro público que el día de hoy nos acompaña. Nos vemos en el siguiente programa de En Congruencia.